noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche les traigo a ustedes una historia de constancia, de superación, que muestra a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes que todo lo que se propone usted, cualquiera, hacer, puede hacerlo si mostramos la constancia suficiente, el empeño, la fe en que podremos lograrlo. Yo creo que las historias siempre son parámetros que podemos seguir en nuestras vidas, aunque sean distintas a la propia. Nos inspiran, son motivadoras y por eso les traigo esta historia esta noche. Cuando comencé mi conversación con el invitado de esta noche, la verdad es que no pensé que me iba a gustar tanto su historia. Él comenzó recordando una cita, algo que le había dicho uno de sus motivadores y dice que lo ayudó mucho a conseguir sus metas. Esta frase dice así, dice, cuando tengas una meta, algo que quieres lograr, no desmayes y si no lo logras, al menos el proceso nadie te lo va a quitar. Señores, en estas palabras hay gran sabiduría y gran crecimiento, porque no solamente lograr la meta es importante en todo lo que nos proponemos, sino también la preparación. Cuando usted se proponga algo y si no lo logra y tuvo un proceso enriquecedor, eso nadie se lo va a quitar. Y posiblemente si el proceso fue enriquecedor, usted logrará la meta con la constancia y con la fe en usted mismo y en la vida, en esta oportunidad que nos da la vida de lograr cosas. Bueno, pues así comenzó la historia, a contar su historia, Fernando Camarena conmigo, y por eso está aquí esta noche acompañado de su esposa María de los Ángeles Colón. Fernando, María de los Ángeles, hola, bienvenido, gracias. Bienvenido esta noche aquí con nosotros. La vida es tan bella que pude estar aquí a pesar de esta gripe, por eso estoy un poquito afónica, ¿verdad? Pero qué bueno compartir con ustedes. Y Fernando es un hombre de tantas facetas y ahora casada con mi amiga María de los Ángeles, pues se le suma otra barrita, porque yo creo que el matrimonio da cierta estabilidad, compartir una vida, también es otro galón, Fernando, que te ganas. Fernando, yo quisiera que tú mismo nos dijeras, Fernando tiene récords mundiales, es campeón de artes marciales de muchos tipos, incluyendo este arte marcial nuevo que estás practicando, que nos vas a decir. Pero yo quisiera que tú comenzaras, así como tú comenzaste conmigo a contarme tu historia, no las cuentes. ¿Cómo podrías describirte tú? ¿Cómo podrías describir a qué debes todo esto que has conseguido en tu vida y la estabilidad que tienes hoy, que tú exhibes? ¿Cómo utilizas tus conocimientos? ¿Y cómo viniste aquí a República Dominicana y te encontraste a María de los Ángeles? Pues mira, Mónica, es bien interesante que esa cita que nombras ocurrió cuando yo tenía 38 años. Habiendo conocido a un maestro mentor del cual nosotros seguíamos por la cadena ESPN 2 de deportes en un proceso de recuperación de un accidente que tuve. Pero esa cita me hizo ir un poquito más atrás, 30 años atrás, cuando tenía 8 años. Como bien dijiste, practico artes marciales desde los 6 años de edad. Llevo 42 años, 43 años haciendo artes marciales. Y a los 8 años, estando un campeón mundial en Puerto Rico, de donde yo soy, al final hice una fila para unas fotos y un autógrafo. Y entonces cuando él ve que yo me aproximo a la mesa, él se levanta, se quita su correa de campeón mundial, me la pone en la cintura. Imagínate, yo me creía Superman. Bueno, aquí sería Jack Veneno. Exacto, exacto. Bueno, muy pequeñito todavía. Muy pequeñito todavía, pero me dijo lo siguiente: si tú aprendes a enfocar en la vida, si tú aprendes a seguir las direcciones de aquella gente que te ama, tú vas a poder alcanzar todo lo que tú quisieras, e inclusive vas a llegar a ser un campeón mundial. Yo no sé si me lo dijo por hacerme sentir bien, yo no sé si me lo dijo o se lo decía a todo el mundo, pero yo he descubierto a través del paso del tiempo
que nosotros como seres humanos tenemos dos atributos muy interesantes que hacen que las cosas se conviertan poderosas en nuestra vida. Y es lo que escuchamos y lo que observamos. Todo lo que nosotros observamos y escuchamos se convierte en algo que aumenta nuestra fe y nuestro concepto de convicción, de creencia. Así que por eso hay que cuidar lo que escuchamos y lo que vemos también. Exactamente, porque puede ser poderoso para bien o para mal. Así que ese es un detalle muy interesante. La primera pregunta que uno tendría que hacer es, ¿qué hay que hacer para ser un campeón mundial? Y eso fue lo que yo me pregunté. Entonces, pues rápido me indicaron que tenía que entrenar mucho más, tenía que cuidarme de descansar y comer bien, cero drogas, cero alcohol, en fin, todo dirigido hacia cómo poder ser un campeón mundial. Inicié mi entrenamiento para competir, fui a mi primera competencia pensando de que iba a ganar porque a mí me dijeron que yo iba a ser campeón mundial. ¿Tuviste fe desde el principio? Desde el principio, y en la primera competencia perdí. No fue hasta la competencia número 13. Pero no abandonaste, número 13. Todas perdiendo en la primera pelea. Wow. Que tiré los guantes contra el piso, me dio una perreta esa que le dan a los niños y un maestro me dijo, mira, ven acá, Rubito, siéntate aquí. De hecho, tenía pelo, ¿sabes? Y me dice lo siguiente, ¿tú sabes lo que significa ser un ganador? Y yo le dije, una persona que siempre gana. Y él me dice, no señor, un ganador es una persona que perdía mucho y un día se cansó de perder. Yo por dentro estaba como que, está hablando de mí. Así que seguí entrenando, fui a la próxima competencia, llegué en segundo lugar, en la próxima llegué en tercer lugar. Y en la Ibas próxima, superándote todo el tiempo. Y en la próxima llegué primer lugar. Cuando llegué primer lugar, de ahí en adelante estuve hasta los 16, 17 años llegando primer lugar en todas las competencias, no solamente en Puerto Rico, sino en los Estados Unidos. Y con esto no te quiero decir que yo soy una especie de Bruce Lee o Superman o este último, ¿cómo es que se llama? Kung Fu Panda. No, Kung Fu Panda, no. No, que así me dijo un niño una vez en una conferencia que fui a llevar a una escuela. Y me dice, ¿viste el Kung Fu Panda? Y yo dije, ok, me tengo que poner a dieta. Pero no. Lo que te quiero decir es que a veces la gente piensa que el ser reconocidos es lo que los hace importantes. Sí. Y eso está muy lejos de la realidad porque nosotros somos importantes porque somos únicos. Porque no va a haber nada ni nadie antes que nosotros, igual a nosotros, y después de nosotros, igual a nosotros. Y eso es lo que nos hace importante. Entonces la gente está creciendo en este mundo hoy en día pensando que por hacer es que yo soy. Y es todo lo contrario, por cuanto yo soy, yo hago. Así que en el proceso, pues, parte de mi proceso de desarrollo como atleta, pues fue partiendo de ese punto de vista. Por otro lado, vengo de una familia donde era pobre, pero con mucho esfuerzo y mucho trabajo llegó a tener en los años 70 un negocio en Puerto Rico donde hacía $2.5 millones al año. Wow. Mucho dinero, o sea que yo crecí en una abundancia, pero la gente piensa que tener mucho dinero es lo que nos da el gozo y la felicidad en la vida. Y aunque nos resuelve muchas cosas y nos da muchas comodidades, la realidad es que había un hombre que tenía $60 millones en el banco allá por Europa y iba a hacer un negocio donde esperaba ganarse $60 millones adicionales. El negocio no se le dio, solamente pudo ganarse $20 millones adicionales y el hombre llegó entristecido a su casa, frustrado y se suicidó. ¡Wow! ¿Y esta historia es cierta? Esta historia es cierta. Entonces ahí eso me dio a entender de que a una persona cuando vive unos momentos de frustración en su vida, no importa el dinero que tengas, no pudo ver que podía echar hacia adelante y enfrentar esos retos en su vida. Así que el dinero no es el que te va a resolver la vida. Claro. Así que ahí tenemos un ejemplo. Claro. Algo así me pasó a mí. Yo tenía 16 años, luego de una festividad de Acción de Gracias, 2 días después mi mamá se levantó con mucho dolor en el área del abdomen, la llevó al hospital, algo rutinario, y no encontraban qué le pasaba. Deciden hospitalizarla, así que yo no fui preparado, fui a mi casa para hacer una maletita y entonces cuando regresé mi mamá estaba inconsciente, al otro día entró en un estado de coma y 5 días más tarde falleció.
Eso para mí fue un golpe muy, muy duro. Era muy jovencito. 16 años. Sí. Y ya eras campeón de artes marciales. Era campeón de artes marciales en esas divisiones. ¿Eras muy unido a tu madre? Bien unido a mi mamá, yo soy el mayor de la familia, tengo una hermana. Y entonces mi vida se cayó. En ese tiempo viene mucha gente a darte buenos consejos, pero también vienen gente que te van a decir, mira, la vida no se hizo para sufrir, vamos vamos a fiestar, vamos a olvidarnos de los problemas, escapar. Y entonces ahí empecé de manera social a experimentar con las drogas y el alcohol. Y me sentía bien en ese momento porque se me olvidaba la realidad, pero tan pronto el efecto se iba, el problema seguía estando allí. Y pero peor. Entonces, peor porque ahora necesitaba la droga, necesitaba el alcohol para ya saber cómo olvidarme de mis problemas. Y entonces lo que empezó siendo controlado, ahora eso me controlaba a mí. Exactamente. Por lo tanto, mi carrera deportiva fue mermando poco a poco. 4 años más tarde muere mi padre, pierdo todo el dinero. Mientras tenía dinero, tenía muchas amistades. Claro. Cuando lo perdí todo, todo el mundo me abandonó. Sí, claro. Y llegué a estar hasta deambulando 3 meses y medio en la calle. Dios mío, qué historia. Sintiendo el dolor del desprecio de la gente. En un proceso de superarme, una prima me recogió y estando un día trabajando, haciendo un trabajito de pintura, pintando una casa de 2 pisos, ya me faltaba el vuelito del frente de la casa y cuando voy a retirar la escalera no me doy cuenta de que había un alambre de alta tensión arriba y cuando jalo la escalera hacia atrás me llevo ese tendido eléctrico y recibo un impacto eléctrico de 13.570 voltios. Dios mío. Caíste al suelo. La silla eléctrica tiene 4.000 voltios. Yo cogí 13.570 voltios y cuando mi cuerpo se estremeció de tal manera... ¿Tú te acuerdas de ese momento? Yo me acuerdo de ese momento y no fue hasta cuando los transformadores explotaron que yo caí al piso y estando en el piso yo vi una luz que se iba cerrando frente a mi cara como cuando los televisores de antes, que cuando tú lo apagabas se hacían y se iba así mismo. Y esa luz se fue. Dios yo llegué mío. a un lugar donde había muchas tinieblas, donde se escuchaban miles y miles de voces que gritaban, Señor, sácame de aquí, dame una oportunidad, gritos, llantos, y en medio de esa histeria yo grité, Señor, y ahí yo escuché una voz que fue por encima. ¿Tú eres creyente? No, bueno, como todos nacemos que nos enseñan, de oídas te conocía, pero mi corazón no lo conocía, y escuché una voz que me dijo, tienes una oportunidad, busca y hallarás. Y ahí yo caigo en vida, ya habían pasado 25 minutos yo estaba en el piso, mi cuerpo estaba completamente carbonizado, tenía quemaduras de 2º y 3er grado en mi cuerpo, y 3 días más tarde mi cuerpo se paralizó de la cintura hacia abajo sin saber si iba a volver a caminar, 11 meses y medio en una silla de ruedas. Dios mío. Mi cuarto, a mí no me fue a visitar mucha gente conocida, familiares un poco, pero mi cuarto nunca estuvo vacío, de gente que llegaba allí que me decía, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, pero las cosas difíciles que tú estás pasando hoy en día no van de compararse con las cosas grandes que vas a tener en el futuro. ¿Cómo? Gente que me decía, mira, no existe el fracaso en la vida, existen oportunidades para crecer y fortalecerte. Y así sucesivamente fueron gente llegando que me convertí en un fanático de aprender y conocer historias de personas exitosas. Dios mío, pero eso es increíble, Fernando. Por ejemplo, Sylvester Stallone, todo el mundo lo conoce por su película más famosa de Rocky. Sí. Sylvester Stallone, en su primer libreto de Rocky, recibió 1000 rechazos diciéndole, tú no sirves ni el libreto tampoco. Imagínate, si hubiese rendido, no hubiese existido Rocky Rambo en ninguna de sus películas. A Walt Disney lo despidieron de su primer empleo y que por falta de creatividad. Dios mío. Y el más que me encanta y me gusta fue Thomas Edison. Sí. Thomas Edison quería resolver el problema de alumbrarse, el quinqueo, la vela, que ya se le estaba ganando los cuartos, como dicen aquí. Y se quería inventar algo que hiciera clic y se prendiera, la bombilla. Cuando iba por el intento número 893, un reportero se le acerca y le dice, oye Tomás, ¿tú no te cansas de fracasar? Y él le dijo, no, fracasado no, chico, lleva 983 intentos y no lo consigue. Me dice, no, te has equivocado. Yo he descubierto 983 maneras que no funcionan. Exacto. Pero lo voy a descubrir y hoy en día tenemos todo esto. Sí, Así que
todo depende desde el punto de vista que tú quieras ver las cosas en la vida. Claro. Los fracasos son muchas veces oportunidades porque aprendemos más que con el mismo éxito. Nos prepara. Pues me toma un tiempo, ¿verdad? Recuperación, aprender a caminar. Tuve 11 meses y medio en la silla de ruedas, aprender a recuperar. ¿Tenías ya cuántos años? Bueno, imagínate, eso fue, yo tenía 24, me tomó aproximadamente casi 14 años. En ese proceso, obviamente, en ese entonces... A los 24 años fue que te electrificaste Sí. y te tomó casi 14 años. casi 14 años más recuperarte. Recuperarme. Bueno, en el proceso sí, ya podía caminar, podía hacer, pero no había recuperado completamente. Había aumentado mucho de peso, Claro, casi por la 100 libras por la inmovilidad. falta de hacer ejercicio, etcétera. Me dediqué a hacer otras cosas, a trabajar en campo misionero, evangelístico. Pero te dedicaste en cuerpo y alma a una vida sana totalmente y a ser sana, mentor de otros. Y a ser mentor de otros. Pero a los 38 años llega este equipo de campeones mundiales que yo veía por televisión, que yo me sentaba y decía, caramba, yo pude haber llegado A esto. a eso y por mi falta de disciplina y de enfoque lo perdí. Pensaba yo. Cuando ellos llegan a Puerto Rico, yo tenía un programa de televisión y entonces los llevo a Puerto Rico y soy anfitrión de ellos, etcétera. Cuando ellos se van, me dicen, Camareno, ¿por qué tú no vuelves a competir? Me dijeron que tú competías antes y era buen competidor. Y yo le digo, bueno, chicos, yo tengo 38 años, estoy 100 libras sobrepeso. Yo creo que mi tiempo pasó ya. Y él me miró y me dijo, cuando tú tengas una meta que alcanzar, aunque sea difícil, nunca te rindas, porque aunque sea el intento, te lo vas a disfrutar y eso nadie te lo puede quitar. Y eso me remontó 30 años anteriores. Sí, sí. Así que llegó una competencia donde... Entonces sí te animaste y comenzaste a prepararte. La reacción mía fue, ¿qué hay que hacer? Wow. Entonces él me dice, bueno, fuiste valiente. Te voy a llamar. Bueno, yo no sé si fui valiente, pero yo sé que fue lo que me nació. Pero 2 semanas después me llama y me dice, Camarero, te tengo 2 buenas noticias. Y yo, ok, 2 buenas noticias. Un competidor de Australia renunció a su espacio, así que tienes tu espacio separado, porque era lo que se llama un wild card, un repechaje, que los últimos que tienen oportunidad para ese campeonato mundial, que no habían acumulado puntos, podían poder optar por participar. Así que de 18 competidores, solamente los primeros 12 cualificaban y había un espacio para mí para competir entre esos 18. Voy a la competencia. Y entonces me dice lo siguiente, como tú fuiste tan buen anfitrión con nosotros y nosotros en agradecimiento, queremos invitarte. Ellos no sabían lo que yo seguía a ese equipo. Ellos sabían que todo el mundo los conoce. Sí, pero, sí. Me dice, queremos invitarte, si te interesa, a que cuando compitas en este evento, vayas como parte del equipo de nosotros con el uniforme de nosotros. Dios mío, pero qué gran privilegio te ofrecieron, sin conocerte apenas. Yo inmediatamente, enganché el teléfono, yo me sentí como Rocky. Me puse mi sudadera, me fui a entrenar, iba a correr, yo no hacía tiempo, no corría, en vez de correr, yo decía, pues duraré como 5 o 10 minutos, corrí media hora. Wow. Fui a mi casa, hice Señores. 25 push-ups, terminé haciendo 125 push-ups, Wow. hice 25 sit-ups, terminé haciendo 100 sit-ups. Cogí unas pesas mohosas que tenía allí en mi casa, empecé a darle a las pesas a los músculos y... fantástico. Me fui a mi casa, me di un baño, me acosté. Al otro día por la mañana. ¡No podía Ahí me di cuenta de que ya no tenía 18 años. Exacto. Pero entonces aprendí una palabra que se llama readaptarme. Sí, Tengo sí. que readaptarme, ya no soy el mismo, pero puedo adaptarme a la situación como la tengo Eso es hoy en bien día. importante, Bien readaptarse. Hay veces las personas piensan de que, pero ya yo no tengo la misma energía, ya yo no tengo la misma edad, lo que sea. No, tenemos que entonces hacer un reinvento. ¿Okay? Así que, nada, fui a la competencia de 18 competidores, en esa competencia llegué 9º lugar. Así que cualifiqué. O sea, le ganaste 12, a la mitad. Llegué entre los primeros 12, voy al campeonato mundial, todavía estoy pesando sobre 200 libras, así que estoy compitiendo con unas personas muy grandes. Y de los mejores 25 competidores del mundo, por primera vez un puertorriqueño vaya a competir en esa liga y llego 5º lugar. Wow. Ya de ahí, después de tantos años sin entrenamiento. Sí. Ya ahí, y con unos gente grandísimos, enormes, fuertísimos, sobre 6'4", 6'5", musculosos, y yo mido 5'9", y yo, de verdad, llegué ahí por la técnica.
y por el deseo que tenía. Me voy de gira con la cadena ESPN y Discovery Channel con el equipo por los Estados Unidos, pero regresando a Puerto Rico veo cómo la delincuencia estaba atacando mucho a los jóvenes y la delincuencia juvenil estaba en aumento. Así que dije, caramba, yo necesito hacer algo que yo pueda hablarle a la gente acerca de cómo las personas pueden cambiar su vida completamente. Se me ocurrió la idea de hacer un récord mundial, y el récord mundial consistía en romper la mayor cantidad de ladrillos en 1 minuto con la mano. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos tú nos dices entonces de ese récord mundial, si lo ganaste, cómo se te ocurre y por qué, y también cuál fue la competición que ganaste cuando eras jovencito antes de que tu mamá muriera. Nos vamos a la pausa y seguimos con esta interesantísima y motivadora historia. Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada. Porque me está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje.
Amigos, hay historias que nos sirven de ejemplo, de parámetro, de motivación, y la de Fernando Camareno es una de estas historias. También está aquí María de Los Ángeles Colón, su esposa. María de Los Ángeles, y yo quisiera preguntarte, ustedes tienen poco tiempo de casado, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este hombre? ¿Qué te enamoró de él? No fue mi peinado. Y no dejó de serlo tampoco. Bueno, Claro, la atracción en el público. Claro, los hombres calvos se ven interesantes. Pudo haber sido una de ellas, sí, realmente. Es una historia un poquito larga que la voy a hacer cortita, realmente. Conozco a Fernando desde antes de conocerlo porque su mejor amiga es mi mejor amiga, ella vive aquí en República Dominicana y siempre me habló de su grupo del colegio. Entonces, pues nada, siempre hacíamos coordinaciones para conocer el grupo del colegio y nunca se nos daba. Hasta un día que él tuvo la oportunidad de conocerlo, desde ahí hicimos amigos que no nos hemos separado ni un instante. ¿Y qué fue lo que te gustó de esa personalidad de él? Bueno, realmente su corazón humano, noble, humilde, sencillo, luchador, fueron las cosas que me fueron agradando como ser humano hasta que realmente me fue envolviendo, porque realmente el que me enamoró fue él. Claro. Que él diga que la enamoró soy yo. ¿Te hizo su historia desde el principio? Sí, desde el ¿Y inicio, eso sí. causó gran admiración en ti? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Realmente eso es algo realmente que lo hace a él. Claro, le da un valor claro, extra. claro. ¿Por qué tú crees que una mujer se enamora de un hombre? ¿Qué busca una mujer en un hombre? Esa es una pregunta bastante difícil porque en los tiempos que estamos viviendo hay muchas perspectivas que tiene la mujer de hoy día para buscar un hombre. Para mí, la nobleza, la sinceridad, la integridad y los valores, sobre todo. Sí. Obviamente tiene que haber una atracción física, él me agradó desde que lo vi, desde que conversamos, hubo química instantánea, todas esas cosas que se van dando pues a medida que uno pues se va conociendo, pero pudo haberse dado la química y si las otras cosas no se hubiesen dado, yo no estuviera con Fernando Camareno. Realmente fue una mezcla de cosas hermosas que fueron surgiendo en una amistad que de repente pues el primero que se da cuenta de que está enamorado es él y me lo dice y digo yo, ay Dios mío, posición anterior, yo también. Yo ahora mismo me acabo de enamorar de nuevo. Qué maravilla, es un ¿verdad? conglomerado de cositas. ¿Y qué viste tú en ella? ¿Qué viste tú en ella, Fernando? Pues mira, vi una mujer enchapada no a como los tiempos de mi mamá, sino a los tiempos de mi abuela. ¡Wow! ¿Okay? Y entonces, pero con una mezcla de inteligencia, una mezcla de sinceridad y de naturalidad. María es una persona muy espontánea, muy natural, muy sentimental, y eso pues me cautivó a tal punto de que pues... Que viniste para acá y lo dejaste todo en Puerto Rico. Dejé todo. ¿No tuviste miedo? Sí, uno siempre tiene, tal vez no miedo, porque a través del tiempo yo he aprendido a perderle miedo al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo en sí mismo no es algo malo. El miedo es un mecanismo natural que tiene el ser humano para ser precavido. Porque, por ejemplo, tú estás en un precipicio de un edificio de 20 pisos, acercarse al precipicio te da miedo. Entonces, sabes que si das un paso te vas a caer. O sea, entonces, ¿el miedo es bueno ahí o es malo? Es bueno. O sea, el miedo es bueno. Sí. O sea, que el problema aquí no es el miedo, el problema es cómo tú manejes los miedos. Claro. Porque el miedo te puede paralizar, te puede hacer pelear, o te puede hacer pelear. Sí. O, en inglés es fight, freeze o fly. Y entonces la realidad es que sí, pero es como cuando tú sabes que al lado de una persona decía antes un anuncio que decía juntos son dinamita. Sí, claro, la película aquella. Juntos son dinamita. Sí. Yo creo que María de Los Ángeles y Fernando Camareno juntos son dinamita. Se complementan, ¿no? Nos Yo creo que la complementamos. complicidad es una palabra importante que define cuando una pareja funciona o cuando Pero no déjame funciona. decirte algo. Representa también muchos retos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Son contra fuerzas espirituales de maldad que están constantemente destruyendo a la gente para lograr manejarlos de tal manera
que evite la influencia en las demás personas. Entonces, Fernando, por lo que puedo interpretar, tú me estás diciendo que la unión de María de los Ángeles Colón y Fernando Camarena tiene que ver con una integración espiritual, que eso que ustedes están tratando de sintonizarse espiritualmente para vivir en una armonía, en una paz. ¿Eso es lo que tú me dices? Sí, y el reino de los cielos sufre violencia, y todo tipo de relación que está enfocado a eso sufre violencia, sufre de muchos ataques, sufre de muchos retos, pero si uno se mantiene enfocado en el propósito de lo que uno puede visualizar hacia más adelante, uno dice, la cosa está dura, la cosa está fuerte, pero vamos a salir adelante porque somos escogidos para poder ser testimonio para muchas personas. ¿Para ti es importante ser testimonio? Es bien importante porque te está hablando una persona que se supone que esté hundido en las calles, se supone que no esté vivo, por eso se supone que no esté caminando. Entonces, en ese proceso que estábamos hablando ahorita, de yo hacer un récord mundial, yo le preguntaba a Dios en ese proceso, y dice, oye, yo tengo 38 años, ya yo no se supone que esté compitiendo a este nivel, yo no soy un campeón mundial como son estas personas que yo soy parte de este equipo. ¿Qué yo hago aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de yo estar en esta etapa de mi vida en esto? Y entonces ahí le di un sentido. Y entonces le pedí a Dios que si yo podía lograr hacer un récord mundial, la gente me iba a poder escuchar. Exacto. Porque una vez tú te conviertes en un poseedor de récord, Uh-huh. tú dices, tú tienes una historia. Uh-huh. Y no importa lo que tú digas, la gente te va a escuchar. Tú estuviste claro en que tú querías lograr eso Muy para claro. tener pues el bagaje de que te Yo escucharan. no necesitaba reconocimiento en las artes marciales porque cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo le entregué todo lo que yo era. Ahora yo, en esa etapa, Él me devolvió 8 años después. En un momento dado me dijo, te presto lo que me diste para que lo uses para la gloria de mi nombre. Entonces, ¿cómo tú glorificas al Señor? Con tu vida y con el impacto en la vida de los demás. Claro. Así que cuando yo hice mi récord mundial, mi propósito principal era lograr eso. Y yo pensaba que le iba a hablar 2 o 3 personas en Puerto Rico, pero eso se ha ido a través de los Estados Unidos, Latinoamérica, he estado en Perú, he estado en Costa Rica, El Salvador, en Brasil. En la República Dominicana llevo 15 años viniendo, yo he ido a todas las cárceles de aquí. Y wow, y allá das pues charlas. Cuento mi historia, allá hago mis demostraciones y al contar la historia decía, mira, donde tú estás en una situación difícil, yo estuve, tal vez la tuya es más difícil o la mía fue más difícil, pero no importa, no importa. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa historia? Es lo importante. ¿Y a cuántas personas habrás influido tú, que quizás nunca lo sabrás, a partir de contar tu historia? Vámonos a la pausa, Fernando, volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada. Porque me estás tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win te está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén.
Bueno, pues siguiendo el hilo de esta historia tan interesante de Fernando Camarena. Fernando, entonces, ¿en qué momento comienzas a prepararte para el récord de romper de los ladrillos? ¿Cuál fue tu entrenamiento y cómo lo logras? ¿Y qué pasa a partir de ahí? Pues mira, obviamente, primeramente, para cuando tú vas a hacer un récord como ese, tienes que hacer una planificación, pensar cómo lo vas a hacer, establecer un tiempo, porque el récord consistía en romper la mayor cantidad de ladrillos en 1 minuto con una sola mano. Así que tienes 60 segundos para hacer un cálculo matemático de cuántos ladrillos puedo hacerlo, cuánto tiempo me debo echar entre estación y estación para poder romperlo. Obviamente, junto con eso hay una promoción, donde voy a los periódicos, voy a la televisión, etcétera. Nadie creía en mí, nadie decía, ok, pues fantástico, e inclusive el día del récord, allí había mucha gente mirando, fue en el estacionamiento de un centro comercial en Puerto Rico, y la gente fue allí no a ver una persona hacer un récord mundial, sino a ver una persona fracasar en un intento de récord mundial. Y la gente piensa a veces que el querer hacer algo difícil o emprender algo en su vida necesita tener la aprobación de las personas que están a su alrededor para comenzar a hacerlo, y no funciona así, porque hoy en día la gente se complace y se deleita en el fracaso de los demás, y eso es lo que la gente está observando. Por lo tanto, nosotros en la vida tenemos que enfocarnos, crear un plan, tomar acción y ejecutarlo, y que esa actitud o esa emoción sea contagiada a las personas que están alrededor tuyo. Así que me encontraba yo allí con 120 estaciones de ladrillos, y desde el momento en que tú rompes el primer ladrillo, el reloj empieza a correr, y entonces tienes 60 segundos para romper lo más que puedas. Con la pura mano. Con la mano. Entonces, obviamente, en las primeras 12 estaciones, yo iba pam, 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 y ahí la gente hizo, oye, este hombre va en serio, y la gente se metió dentro del récord. Cuando iba por la estación 30-40 empecé a fallar, y cada vez que yo fallaba, ese dolor me llegaba hasta acá, y entonces, pero ahí rápido en mi mente pensé, todas las personas que yo le voy a hablar, dije, Señor, ¿cómo voy a ser recordado? La gente se va a burlar de mí, de mi familia, como alguien que fracasó en intento. Yo necesito que tú me ayudes a cumplir este propósito. Y yo te digo que yo sentí una fuerza sobrenatural y seguí pam, 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 hasta que completé. Cuando completé, todo el mundo hizo ¡wow! Y se unió al evento. O sea que sí seguiste rompiendo los ladrillos, inmediatamente sentiste esta fuerza. Cuando terminó el conteo, yo no sabía cuánto yo había roto. El récord eran 200 ladrillos, mi meta era hacer 300 ladrillos. Al fin del evento, el conteo final, no rompí 300 ladrillos, rompí 310 ladrillos. Wow. ¿Qué yo aprendí de eso? Que Papá Dios no solamente me demostró que estaba apoyándome y me permitió romper los 300 que le pedí, pero me permitió romper 10 más para que se supiera que él estaba en el asunto. De ahí en adelante mi vida cambió. Una vez me convertí en un poseedor de récord. Ahí he ido desarrollando una carrera como orador motivacional, como consultor en diferentes facetas de calidad de vida de los seres humanos. Y para hacer el cuento largo corto, porque daríamos 4 o 5 programas para contar todo esto, desde el 2005 al 2009, eso fue en el 2004. En el 2005 yo bajé de peso. Eso fue otro récord que hice. Bajé casi 65 libras en 2 meses para prepararme para el circuito que iniciaba en el 2005 y ya era parte del circuito. Y cuando inicié en el circuito del 2005 al 2007, gané un total de 7 campeonatos mundiales y no solamente tengo un récord, tengo 6 récords mundiales adicionales. Dios mío. Todo eso pues me llevó a un proceso de logro, un proceso de desarrollarme físicamente en una condición física como nunca antes en la vida, pero ya en el 2009 tenía mucho dolor internamente en mi cuerpo. Yo digo, bueno, me están pasando factura, ya me alcanzó la edad, me estoy poniendo viejo. Fernando, vamos a dejar esa parte por ahorita, pero antes de irnos a la pausa, si yo te preguntara en 2 o 3 palabras, ¿qué fue lo que te permitió lograr estos récords? ¿Cómo tú me lo definirías en pocas palabras? ¿Qué cualidades, qué inspiración, qué motivación, por qué pudiste? Entereza. Entereza. Esa es la palabra. Y entereza implica muchas, pero muchas cosas.
se necesita enfoque. Yo tengo una charla de 15 minutos que les regalo a los salones hogares de las escuelas, donde en 15 minutos el título de la charla se llama Aprendiendo a enfocar, aprendo a ganar. Interesantísimo. Tú le preguntas a cualquier persona, ¿cuántos quieren ser ganadores? Todos los niños te dicen así. Dice, diga conmigo, aprendiendo a enfocar, aprendo a ganar. So, el secreto para ganar es enfocarse. Es aprender a enfocar. Sí. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es enfocar? ¿Okay? Pues enfocar, y yo les enseño de esta manera. Mira, enfocar es bloquear toda distracción que impida que la información llegue directa a mis ojos y a mis oídos. Por lo que hablamos anteriormente, de que todo lo que entre por nuestros ojos y por nuestros oídos se puede influenciar en algo poderoso en nuestra vida. Así que, si yo le enseño a un niño a cómo enfocar en su vida, a cómo defenderse de la mediocridad, de la apatía y de la baja estima, eso es lo que yo le digo a los padres que se dedica Fernando Camareno como profesor de artes marciales y defensa personal. Excelente, señores, excelente. Nos vamos a la pausa y venimos con las ventajas de las artes marciales y lo que hacen nosotros y en los niños, en los más jóvenes. Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Estoy conectado de la noche a la mañana. Comparto mi wifi con mi madre y con mi hermana. Veo películas sin pararle a nada. Porque me está tirando los gigas por la ventana. Yo me siento libre, libre con el viento. Estoy conectado en todo momento. Mi bolsillo rinde mi entretenimiento. Activa tu internet 4G LTE y disfruta de muchos gigas adicionales a tu plan por 3 meses. Win está tirando los gigas por la ventana. Win Telecom, sé libre con el viento. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Desde los orígenes de la civilización, el ser humano ha buscado perfeccionar el arte de defenderse a sí mismo. Alrededor del mundo se han creado miles de disciplinas y artes marciales, pero solo existe una, conocida como el ejercicio supremo del siglo XXI. El Choi Kwan Do es un arte marcial basado en los principios modernos de la anatomía, fisiología, psicología, kinesiología, neurofisiología y biomecánica. El máster Fernando Camareno, cinturón negro séptimo dan, campeón mundial y poseedor de récords, llega a la República Dominicana para introducir este arte marcial. No lo pienses y sé parte de esta experiencia única en el país. A Mónica le gusta mucho conocer las historias por adentro y por afuera. Y digo por adentro porque una cosa es una historia por adentro y otra cosa es la fachada de la historia. En este caso les he traído a Fernando Camareno y a su esposa María de los Ángeles, y Fernando nos está contando su historia desde adentro. Las historias desde adentro tienen muchas fases. No todo
es maravilloso, no todos son logros, y esto es lo que tenemos que entender. Usted que está viendo su televisión, que no sabemos en qué momento de su vida se encuentre, quizá está en la cresta de la ola, o sea, muy alto, ha tenido logros, está contento, está feliz, pero quizás no, quizás usted esté en el fondo de la cresta, quizás un poco triste, quizás con algún fracaso, pero todo es parte de una misma historia. Y como ha contado aquí Fernando Camareno, estos fracasos y cuando estamos abajo, pues estas son las oportunidades para volver a subir. En este caso, Fernando nos habla de que ya estaba un poco lastimado con todos estos récords que pudo lograr, con todas estas victorias. Y entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo dominaste esto, Fernando? Pues mira, descubrí un génesis en mi carrera como deportista. Pensaba que ya la edad me estaba pasando factura, como cualquier otro deporte, cualquier disciplina, y ya un poquito entrando en un poquito de tristeza y frustración porque ya no podía ejecutar. O sea, siempre tenía la energía para entrenar fuerte porque nuestra mente está preparada, pero si no el cuerpo no responde, pues entonces tenemos problemas. Claro. Y entonces entré como que en un autorretiro por unos 6 meses y después de 6 meses descubrí un arte marcial que se llama Choi Kwan Do. Choi Kwan Do es una palabra que define do en todos los artes marciales, se llama arte. Sí. Choi Kwan es el nombre de este personaje que se llama el Gran Master Kwan Choi. Y entonces este personaje fue el cofundador de lo que se conoce hoy en día como el Taekwondo en los años 60. Y le pasó exactamente lo que yo estaba sintiendo en mi cuerpo. Entonces no solamente ya éramos 2 personas, sino que el 85% de las personas que practican artes marciales, que llevan más de 15 años y que tienen 35 años o más, padecen de las rodillas, articulaciones, coyuntura y espalda baja. Y ya maestros de sobre 40, 45 años, la mayoría, el 85%, no entrenan porque no pueden, porque están muy lastimados por dentro. Entonces él dice, ¿pero y qué nos causa esto? Y en el proceso de él estar reuniéndose con médicos, con fisiatras, con quiroprácticos, personas dirigidas al área de la fisiatría, descubrió que los movimientos, según están diseñados en las artes marciales modernas que conocemos, están contraindicados a cómo está hecho nuestro cuerpo. Y entonces es un golpe bien fuerte. Y entonces hay que verlo con una mentalidad abierta, sí. Porque yo sé que los artistas marciales son muy celosos con lo que practican y lo que la disciplina y lo que ha costado esfuerzo, porque yo lo he conocido, llevo 44 años ya, voy a cumplir haciendo artes marciales. Pero si lo que conocemos hoy en día a través de la ciencia y la tecnología que tenemos hoy en día, donde hace miles de años la gente tenía menos conocimiento de cómo estaba hecho el cuerpo de nosotros, pues no podían proyectar qué resultado iba a tener esas ejecutorias. Hoy tenemos unas estadísticas. Así que el maestro Kwan Choi se dio a la tarea, junto con los médicos, de rediseñar y reestructurar todo lo que son bloqueos, golpes, patadas, posturas, pero acorde a como hoy en día conocemos nuestro cuerpo. Y ahí nace en el 1987, 2 de marzo, lo que hoy en día se conoce como Choi Kwan Do. Automáticamente el maestro Kwan Choi se rehabilitó junto con otros ejercicios que fue integrando, y le tardó 10 años y en el 87 funda Choi Kwan Do. Y el maestro, a esa edad, tú ves el proceso de desarrollo de hoy en día. Un señor que tiene 74 años, es increíble la velocidad, tiene un perfil de un atleta de 24 años. ¿Ese tú lo conociste en Puerto Rico? Lo conocí en Atlanta, Georgia. En Atlanta. Y estuve 7 días entrenando con él, y ahí me di cuenta de que yo no era que estaba viejo, sino que lo que yo había practicado por tantos años estaba mal diseñado y estaba lastimado. Así que yo he pasado por un proceso de 7 años de rehabilitación, y hoy en día, te cuento, Mónica, que a mis 50 años, que recientemente cumplí, yo me siento con mayor velocidad, con mayor pegada y con mayor agilidad que en todos mis años anteriores. O sea que ha habido un proceso de rehabilitación. Cuando conozco a mi esposa María Colón, como ella es doctora,
ella es dentista pediátrico. Le comento, porque ella me dice, sí, todo el mundo te pregunta las artes marciales, pero yo nunca había escuchado esto. Yo le explico. Entonces ella, desde la perspectiva médica, me dice, wow, eso suena muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay esas barreras que te dicen, no, yo aprendí esto de esta manera y yo soy fiel y yo muero con esto aunque me esté lastimando. ¿Y tú estás enseñando a María un poquito ahora? Estamos pronto. Por lo menos a defenderme. Poco a poco. Pero tan pronto conocí a María, pues ella le dio la validez clínica, médica, y cuando empecé a visitar la República Dominicana, entonces también vio los testimonios de las personas. Yo tengo estudiantes de 70, 74 años, pero también tengo niños de 3, 4, 5 años, o sea que hay diferentes etapas de beneficios en los diferentes mercados. Pero cuando empecé a venir acá a República Dominicana, me dice, yo quiero ponerte en contacto con la clase médica de aquí. Y ahí hicimos contacto con fisiatras como la terapista Pía Enríquez. Y entonces ahí nos pusimos en contacto con el doctor García Chalhub. Claro, con Ventura. Con Ventura Chalhub. Y entonces le hicimos la presentación y él, cuando vio el trasfondo clínico médico que hay a través del Choi Kwan Do, él dice, me parece interesante integrar esto. Muy interesante ese aval de Ventura. De Ventura, es la primera vez. O sea, esto es un arte marcial que es el primero y el único que cuenta con una carrera universitaria a nivel de bachillerato y maestría en la Universidad de Hanseo en Corea. Y es el arte marcial ahora mismo de mayor crecimiento en el mundo, dado a su peculiaridad. Entonces, yo entiendo que el logro mayor después de esa carrera universitaria que existe en Corea es que por primera vez un sello clínico es avalando la actividad, y entonces estamos trayendo e introduciendo por primera vez el Choi Kwan Do a la República Dominicana. Pues mira lo que se me ocurre, Fernando. Vamos a invitar también al doctor García Chalhub, y lo hacemos aquí en Entre Puntos o en 5 días por el canal Noticias 16 a las 9 de la noche, donde incluso podríamos tener llamadas en vivo de nuestros televidentes que nos pregunten cosas, porque me parece muy interesante esto, que la gente se puede enrolar en esta nueva arte marcial que es el Choi Kwan Do. Y no solamente con el Human Performance Center, con el Dr. Chalhub, sino que entonces entramos en una conexión con el Club Body Shop. Y entonces, tanto en el Club Body Shop de Arroyo Hondo, Bellavista y Naco, vamos a estar teniendo ya unas casas abiertas donde las personas pueden ir a experimentar estas clases desde el 22 de agosto hasta el 3 de septiembre. Vamos a tener la oportunidad, o sea, que se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto experimentar. Perfecto, Fernando, se nos acabó el tiempo, pero te confieso que me has cautivado con esta historia. María de los Ángeles, qué bueno que aceptaste venir a acompañar a Fernando, porque siempre nos gusta conocer la pareja, yo creo que ustedes también, y seguiremos teniendo a Fernando aquí porque está amarradito con María de los Ángeles mucho tiempo, y tendremos muchos temas con él, muchos temas que podremos desarrollar interesantísimos, donde podremos ver diferentes temas dentro de los que hemos visto hoy, porque hay que entresacarlos así, seguir hablando, analizando cómo podemos seguir creciendo dentro de lo que somos, dentro de esta plenitud que nos ha permitido Dios, la naturaleza, tener para desarrollar una vida plena. Gracias, María. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por sintonizarnos. Recuerde que si está viendo este programa hoy domingo a las 10:30 de la noche en el canal 24, puede volver a verlo. Llame a sus amigos para que lo vean en el canal 12 o 45 a las 12 de la noche, y también lo puede ver en vivo en la computadora poniendo teleradioamerica.com. Señores, recuerde que a partir de las experiencias y todos estos análisis de nuestros invitados, aprendemos a conocer mejor este mundo maravilloso que nos ha tocado vivir, pero también complicado. Hasta la próxima semana.